Ciber IoT, medio digital. Somos un medio de comunicación enfocado en informar sobre los avances más recientes en IoT, ciberseguridad y automatización, y cómo estas tecnologías están siendo implementadas en la industria minera para mejorar la eficiencia y la productividad. Este año estaremos presentes en los más importantes congresos de Mentoris, GECAMIN, Exponor, Expomin, FEXMIN, entre otros. Para más información, síguenos en nuestros medios oficiales. Buenas tardes, nos encontramos en una nueva ocasión de 7x7, el programa de conversación. Así que estamos presentes con Aldo Jiménez. Don Aldo, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Ignacio, por esta invitación a hablar un poquito de lo que nos interesa a todos los prevencionistas, que es la seguridad. Un tema que no muchas veces se conversa, pero siempre está en la boca de todos. Sí, bueno, para empezar, si nos pudiera comentar un poco cuál ha sido su formación y más o menos en qué se desempeña actualmente. Bueno, mi formación siempre fue variada. Partí, en este caso, estudiando construcción primero. Luego, parte de la conducción también me gustó, me llamó la atención, así que me quedé a la construcción. También tuve algún grado de certificación de maquinaria pesada. Antes de eso, de la maquinaria pesada, y entre la conducción y la construcción, saqué la prevención. Y ahí es donde me di cuenta que es un nicho de mercado, viéndolo de alguna forma económica, que te permite trabajar en distintos aspectos. Uno de ellos es, por supuesto, la minería, en donde me desempeñé en distintas faenas, teniendo distintos cargos, algunos de importancia relevante y otras menos relevante, pero siempre del lado de la operatividad, o sea, estando en terreno siempre. Luego eso de a mediados del inicio del 2000, eso, el 2010 más o menos, decidí cambiar el giro para dedicarme a hacer clases. Entonces ahí me cambió el mundo, logrando certificaciones para rescate y trabajo en altura, certificaciones para alto tonelaje, entre otras certificaciones que he podido lograr. Y en este caso validan las competencias que uno necesita para instruir a los trabajadores. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, instruyendo a los trabajadores desde toda la perspectiva que he tenido. Trabajo con construcción, trabajo con vehículos, alto tonelaje, etc. Entonces, ahí te podría dar luces de que hoy claramente uno se dedica a hacer clases, ¿ya? Y esas clases son mucho más beneficiosas porque uno se encarga de que el trabajador pueda aprender. Ok. Y Don Aldo, igual me gustaría, usted me ha comentado de que usted se desempeña también como bombero, y me gustaría saber igual cómo es que esta profesión más de pasión, por así decirlo, se ha podido interconectar con su desempeño profesional. Sabes que esa pregunta es muy, muy acertada porque idealmente todo prevencionista de riesgos debería conocer cómo funcionan las emergencias. Y el mundo bomberil te lleva a las emergencias. Entonces tú te puedes dar cuenta cómo de verdad se activan todos los planes, protocolos, coordinaciones. Si hablamos de un manejo de primera emergencia o primera respuesta, una respuesta de primera acción, somos los trabajadores quienes estamos ahí. Y muchas veces no tenemos las competencias. Entonces el hecho de poder pertenecer en este caso a la compañía de bomberos, a la sexta, me enseñó a trabajar mucho con sustancias peligrosas, protocolos, procedimientos, y también el recibir instrucción de la Academia Nacional de Bomberos me enseñó a cómo coordinar grandes emergencias voluminosas, en donde se ve involucrada, digamos, la sociedad completa. Entonces, siempre se puede decir que es provechoso e invito a todos los colegas a acercarse al mundo del bomberismo. Genial, me encuentro igual muy interesante. Y bacán igual como poder introducir algo que es más que nada como por algo propio, una iniciativa propia, y poder meterlo en tu vida profesional y poder hacer incluso una mejor pega al final. Entonces, genial. Y obviamente que es verdad, considero muy acertado eso que dijo de que cualquier persona en el mundo de prevención de riesgo debería conocer mínimamente los protocolos de las emergencias. Y bueno. Y de hecho, déjame agregarte un poquito ahí, que tiene que ver con los decretos supremos. Ahí se me va a salir un poquito los ñoños, ¿ya? Y tiene que ver en este caso con que los decretos supremos, entre ellos el decreto supremo 594,
en su artículo 110b9, indica claramente que la empresa no hace una distinción entre mandante, colaborador, sino que dice las empresas deben contar con una brigada. Entonces, cuando uno le muestra este artículo a los colegas quedan como sorprendidos, porque dicen, oye, pero si esto nosotros no lo cumplimos, pero si es ley hace mucho tiempo. Entonces, también poder generar ese nexo es muy útil. Perfecto. Ya. Lo que primero me gustaría tocar, que nos puede hablar al respecto, es específicamente su área de expertise, como había comentado, que era instruir y formar a las personas en este ámbito. Y respecto específicamente a eso, ¿cuál es un desafío que ha encontrado a la hora de poder hacer que la gente joven vaya acercándose de una forma más integral a lo que es realmente el mundo laboral y el mundo industrial? Mira, los jóvenes no es tanto el desafío, y siempre hago esta misma analogía cronológica, que tiene que ver con los rangos etarios. Personas que han nacido entre los años 70, 80, tienen una percepción distinta de la seguridad, donde ahí quizás nos cuesta un poquito más, ¿ya? Porque vienen con costumbres, mañas, que hacen que se vulneren las normativas y los procedimientos. Luego tenemos un rango etario de los 80 a los 90, en donde los trabajadores sí entienden que hay que cuidarse, que hay que llegar sano a casa, pero no por un eslogan ni tampoco una política de la boca para afuera, sino que lo que implica el conocer decretos supremos, las normativas y las exigencias legales. Ya cuando hablamos del 90 al 2000, tenemos otros trabajadores que entienden que la seguridad y la prevención de riesgo es parte fundamental de sus competencias. Y del 2000 en adelante tenemos personas que entienden que la seguridad es parte de su trabajo. Entonces hay un rango etario que nosotros tenemos que unir entre los compadres que nacieron en los 70 y los que nacieron en el 2000, para poder hacer una producción preventiva. Y cuando tenemos, por ejemplo, personas que priorizan la producción por sobre la seguridad, ahí es donde yo creo que está el desafío, independiente del rango etario, sino que cuando se prioriza la prevención, o sea, la producción por sobre la seguridad, ahí está el desafío, porque nosotros estamos llamados a ser productivos. El gran detalle está en cómo nos podemos volver productivos y seguros. Entonces ahí es donde está el gran detalle, el desafío, en entender que tú puedes dar soluciones a través de las capacitaciones, tú recibes instrucción, y no es, disculpa que lo diga así, no es hacer pelear los unos con los otros, líneas de mando con línea operativa, sino que se entienda de forma transversal que existe una necesidad de cuidado, que existe una necesidad de producir de manera preventiva para que los contratos así sean mucho más amplios y podamos trabajar todo en la mayor cantidad de contratos que tenga la empresa. Por ahí va el desafío, en hacerles entender sobre la producción preventiva, pero más allá de un rango etario específico, tiene que ver con las costumbres que a veces se avivan en algunas organizaciones, ¿ya? En donde se cree que el ser aperrado tiene que ver con ser esforzado y matarse trabajando. Yo me puedo matar trabajando haciendo fórmulas matemáticas para calcular un buenizaje, y puedo estar toda una noche matándome trabajando, pero otra cosa es físicamente agotarte, exponerte, y ahí es donde está el desafío, que la gente por supuesto lo está entendiendo, y es importante en este punto, lo hago un poquito extenso porque es importante, el hecho de que a las capacitaciones asistan desde los bodegueros, los administradores, prevencionistas y por supuesto la gente de operación, porque los bodegueros deben saber cómo recepcionar los equipos, en qué condiciones deben llegar, qué equipos comprar. Los prevencionistas y los supervisores deben estar en la misma línea productiva, y por supuesto si tenemos al administrador en conocimiento de todo el marco legal que pudiera estar en este caso saltándose, tomaría las herramientas necesarias para que todo se cumpla en conformidad a la ley. Excelente, muchísimas gracias por ese acercamiento, y con esa excelente respuesta vamos al corte comercial. CMC 360. Especialistas en ciberseguridad OT e IoT. Vemos tus riesgos y vulnerabilidades en faena.
Contamos con especialistas en ciberseguridad OT, ciberagente para desarrollos, analítica en ambientes OT e IoT, ciberseguridad basada en NORC-CEP, asesoría sobre la ley de delitos medioambientales, desarrollo propio con IA, información en vivo de CSIRT, CISA y normas. Visítanos en cmc360.cl. Ciber IoT, medio digital. Somos un medio de comunicación enfocado en informar sobre los avances más recientes en OT e IoT, ciberseguridad, tecnología e innovación, y cómo se están implementando en la industria minera para mejorar la eficiencia y la productividad. Este año estaremos presentes en los más importantes congresos de Mentoris, GECAMIN, Exponor, Expomin, FEXMIN, entre otros. Para más información, síguenos en nuestros medios oficiales. Y bueno, ahora continuamos esta interesante conversación. Donaldo, usted mencionaba algo que me gustaría tomar, que era, bueno, que al final este proceso de mantenernos seguros puede ir, de hecho, de la mano con producir. Y incluso podemos decir de que cuando los procesos están bien hechos y todos están seguros es cuando las empresas producen mejor. Esto es... Bueno, podemos tomarlo como de la página del libro como de manejo empresarial, como de crear objetivos los cuales toda la empresa resuene de una forma integral. Y eso creo que es algo muy interesante y que podemos destacar como en esta cultura muy como postcontemporánea, así, de que la persona tiene, de los 20 para adelante, tiene que morir trabajando hasta los 40 y de ahí como que está mal el resto de su vida. Pero que de hecho existe la posibilidad de poder preocuparse por los trabajadores. Y esto es algo que sí está muy, muy visto últimamente, el well-being, como se le dice también, preocuparnos de forma íntegra. Y respecto a esto, usted, si nos pudiera como mencionar también cosas que usted intenta instaurar en los mismos, cuando usted hace clases, porque igual uno como profesor también tiene que instaurar ciertos valores a los alumnos. ¿Qué clase de valores usted instaura en sus alumnos? Los valores siempre van de la mano con la seguridad, pero no es una seguridad que tiene que ver solamente con la normativa legal. El valor agregado que deben recibir los trabajadores acá es también la interpretación de las normas internacionales que dan pie a nuestra normativa nacional, que muchas veces estas normativas nacionales, como las NCH, por ejemplo, se hacen en 1999. Te cito una, NCH 998 sobre el trabajo en andamios. Tiene muchos puntos que son prohibitivos respecto del trabajo mismo en los andamios, pero esa norma está completamente desactualizada. Entonces lo invito a que entiendan cómo se forma la norma, cómo se construye una herramienta legal a través de los artículos que salen en un decreto supremo, los tomo, después tomo, por ejemplo, lo que sale en la resolución exenta de otro documento, y así enseñarles que la ley y los derechos son inactivos hasta que uno los activa. Y para eso no es, como te decía anteriormente, no es ponerlo en contra del uno de los otros. O sea, el prevencionista con el supervisor que peleen y que yo quiero producir y el otro no es eso. Sino que la propuesta de valor que nosotros tenemos que entregar, en este caso, es que tú, a medida que haces de mejor forma tu trabajo, cuidas tus equipos, cuidas las herramientas, y eso significa al final un costo que se ahorra la empresa, que es beneficio para todos. ¿En qué sentido? Que aumenta la continuidad de los proyectos, no hay en este caso ausencia de equipos de protección personal. Si yo lo cuido, yo siempre, este es como un dicho que ocupo, si yo cuido, depende cómo yo cuide el equipo me va a cuidar a mí. Si yo lo cuido, si lo maltrato, el equipo me va a maltratar. Y siempre, para cerrar este pequeño paréntesis, o mediante este paréntesis cerrar un poquito, siempre hago una consulta, porque como me desempeño más en trabajo en altura, le pregunto a los muchachos, ¿los arneses se lavan? Y me dicen, no se lavan, y ahí hay un error, porque sí se lavan. Entonces, aquí lleva ese pequeño detalle, lleva a que tú te tienes que hacer cargo de tu equipo, lavarlo. En el lavado tú lo vas a inspeccionar, pero ¿cómo lo vas a inspeccionar? Como te dice el checklist que te pasó tu prevencionista, que es un genérico que tienen todos,
o vas a citar la norma ANSI Z359, que es la que sale en la etiqueta. Y esa norma te dice cómo debes lavar el equipo y cómo debes mantenerlo. Entonces, enseñarle normas internacionales respecto del cuidado, mantenimiento y el uso de los equipos le da, por supuesto, una plusvalía tanto a la seguridad como a la productividad. Ese es un valor agregado que uno le tiene que entregar a los trabajadores. Respecto a que, y acá, ojo, el paréntesis algo largo, pero acá lo cierro. El Decreto Supremo 594, en su artículo 53, dice que el empleador te debe entregar los equipos de protección personal adecuados para tu trabajo, pero además tú debes recibir capacitación, instrucción y entrenamiento. Y ahí es donde a veces estamos fallando, porque yo siempre digo lo mismo, y disculpa que lo cite de esta forma, pero yo digo, no le podemos pasar un Ferrari a Arturo Vidal, porque ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, en este contexto, la idea es pasarle equipos que son costosos, muy costosos, a personas que los van a utilizar de forma necesaria, ya por la necesidad de la exposición al peligro, pero yo no puedo aumentar el riesgo si no les enseño a ellos cómo utilizar este equipo de buena manera. Y por ahí vamos cerrando un poquito el paréntesis respecto a qué podemos hacer, cómo podemos entregarle un valor agregado. Si tuviera que ponerlo de una forma muy, muy ñoña, sería como la diferencia entre cuando estás enseñando matemáticas y es como utilizar solamente la última parte de la ecuación o entender cómo esa ecuación nace. Y es como todo un proceso detrás que tiene una razón histórica, tiene razón geométrica y cosas del estilo que le dan como un razonamiento lógico. Y eso permite que el estudiante, cuando tenga un problema, pueda salir de su problema por sí solo, sin la necesidad de tener que utilizar como atajos, por así decirlo. O sea, no simplemente decirle que el triángulo tiene 3 ángulos de 60 grados, sino que explicarle por qué se dan esos 60 grados en un triángulo. Y darle herramientas tanto en capacitación, en instrucción, como también, en este caso, el trabajo en altura u otros. Yo siempre le meto una pequeña fórmula matemática para que la persona se vaya con un sentimiento de superación, porque muchos me dicen, yo esto no lo puedo hacer, pero al terminar la clase lo hicieron. Entonces también un valor agregado en la autoestima del trabajador. Y una pregunta que quería hacerle ahora era, ¿usted cómo considera, ya esto es como algo bastante personal, me atrevo a decir, pero que como profesor encuentro que usted lo puede hacer mejor que nadie? ¿Cuál es usted, cuando está analizando a otros colegas dentro del ámbito profesional, cómo podemos diseccionar un buen prevencionista de un mal prevencionista? Esto es como una palabra muy general, de bueno y malo, es como muy burdo, sin embargo se entiende, hay factores y valores que podemos definir que alguien que hace bien su pega y alguien que lo hace a medias. Así que si usted me podría dar como una pequeña asimilación de lo que ha analizado, también hablando con otros colegas y viendo lo que es el mundo profesional. ¿Sabe qué, Ignacio? Hay un dicho que siempre ocupo que tiene que ver con el que yo creo que. La diferencia entre una persona que hace bien su trabajo es la diferencia está entre el que sabe lo que hace y el que cree lo que está haciendo. Yo puedo creer que me conecto de tal forma, pero yo no sé que se conecta de tal forma. Entonces esa es la diferencia. Yo creo que y este es un filtro súper particular, cuando alguien comienza una conversación, un colega en este caso como tú lo dices, comienza una conversación diciendo, es que Donaldo, yo creo que, allá partimos mal. Porque no es yo creo, el yo sé. Y el yo sé no es para acaparar, decir, oh, yo sé de todo. No, yo sé de esto y yo no sé de esto otro. Y tener esa capacidad de discernir entre lo que tú sabes y lo que no sabes, lleva a que exista un buen o un mal desempeño. Porque nosotros no tenemos la tendencia en apoyarnos en otros colegas, sino que tenemos la tendencia a copiar los modelos de otros colegas. En esa copia se da el yo creo que, porque no hay un estudio, no hay una investigación, no hay un desarrollo. Y es súper fácil también darte cuenta los que saben, los que creen. Eso, por ejemplo, si lo pudiera llevar al periodismo, sería algo bastante parecido. Cuando estés hablando con una persona sobre un tema de relevancia
y se nota muy fácilmente los que saben de lo que hablan, los que se informaron y los que vieron Instagram en la mañana y te dijeron lo que regurgitaron de una página de memes. Entonces, como bastante... Claro. De hecho, siempre cito las redes sociales y digo, no porque haya salido en TikTok es real. Tú tienes que citar la fuente, buscar. Y solo un pequeño paréntesis. ¿Cómo me doy cuenta de esto? El tema de la norma chilena 998 te dice que tú para trabajar en altura debes conectarte a cualquier elemento ajeno a la superficie donde tú estás trabajando. Palabras simples, no te puedes conectar tú en el andamio. Pero el fabricante de los andamios te dice, tú sí te puedes conectar en el andamio. Entonces ahí el colega dice, no, es que la norma dice esto. Ah, claro, si tú sabes lo que dice la norma, pero tú sabes cómo se construye la norma y si esa norma está en conformidad hoy día a la ley o lo que establece la norma internacional que le dio nacimiento a esta ley. Y ahí también el tema se amplía, porque la persona puede saber de un tema, pero si no hay una actualización, no hay un estudio posterior, o sea, un anterior, y una vez que obtuviste el conocimiento, no sigues estudiándolo, ahí nos quedamos también en una sabiduría un poquito, como dicen en el mundo de construir personajes, como una sabiduría de hombre de paja. Yo lo aprendí en ese tiempo y ahí me quedé, no porque las cosas van variando. Entonces, el yo creo me da malas luces, pero el yo sé, sin saber cómo se construyen las cosas, también me da malas luces. Ok. Bueno, con eso vamos a nuestro siguiente pozo comercial y enseguida volvemos. CMC 360. Especialistas en ciberseguridad OT e IoT. Vemos tus riesgos y vulnerabilidades en faena. Contamos con especialistas en ciberseguridad OT, ciberagente para desarrollos, analítica en ambientes OT e IoT, ciberseguridad basada en NORC-CEP, asesoría sobre la ley de delitos medioambientales, desarrollo propio con IA, información en vivo de CSIRT, CISA y normas. Visítanos en cmc360.cl. Ciber IoT, medio digital. Somos un medio de comunicación enfocado en informar sobre los avances más recientes en OT e IoT, ciberseguridad, tecnología e innovación, y cómo se están implementando en la industria minera para mejorar la eficiencia y la productividad. Este año estaremos presentes en los más importantes congresos de Mentoris, GECAMIN, Exponor, Expomin, FEXMIN, entre otros. Para más información, síguenos en nuestros medios oficiales. Y continuamos con el programa ya en la recta final, lamentablemente. Pero hay que ser respetuoso con el tiempo de los demás. Y bueno, Donaldo nos ha hablado sobre temas muy relevantes, muy importantes respecto a la seguridad y respecto a la formación también de los prevencionistas. Y bueno, le quería hacer una última consulta, que es, a ver si nos la puede responder. En sí, los prevencionistas de riesgos son gente la cual tiene bastante peso dentro de la industria, son gente de la cual su desempeño recae en la vida de las personas, algo invaluable, literalmente invaluable. Pero también estas personas dependen de factores externos, como pueden ser los materiales, como puede ser la tecnología, como pueden ser sus implementos. Y respecto a esto último, si usted conociera o haya escuchado o hay alguna tecnología que le interese y que usted considera de que ha cambiado el espectro y el contexto de la prevención de riesgos para bien. ¿Usted nos podría decir un poco al respecto? Uy, esa pregunta es bastante amplia. O sea, tiene distintas vertientes, porque mira, solo para hacerte darte un pequeño contexto, si hablamos de, supongamos, equipos de protección personal, ya hablamos de un equipo de protección personal que garantice la mejor seguridad de las personas, hay que tomar en cuenta que acá en Chile, al año 2020, habían registrado 1940 equipos de protección personal. 1940. Del 2020 hasta el 2020 habían registrado legalmente 1940 modelos de equipo de protección personal. Mira, solamente para decirte, guantes normales, guantes anticortes, guantes resistentes a altas temperaturas, a bajas temperaturas, sustancias peligrosas, etc. ¿Ya? Tenemos protectores faciales fotosensibles, tenemos protectores auditivos de silicona, de copa, de espuma, y así.
Ujú. Si podemos hablar de equipos o algo que pudiera cambiar la seguridad en la empresa, yo creo que me voy un poquito más allá de de los equipos de protección personal, porque como son tan variados, encuentro que irme directamente a uno sería irresponsable, porque existen muchos, ¿ya? Ok. Pero yo podría decir que un sistema de prevención que tenga que ver con la seguridad de las empresas, las industrias, los trabajadores, en todos los sentidos de la salud y la seguridad, te podría hablar de un agente extintor. Ahí se me sale lo bombérico, Ya, porque perfecto. existe un agente extintor que no es muy conocido. Y ese agente extintor se llama F500. ¿Y qué es el F500? Eh, es una sustancia que no es tóxica para el ser humano, pero trabaja en muy altas temperaturas. Entonces, este equipo que se utiliza, o sea, un pitón con un líquido, disminuye energías calóricas de 600 grados de temperatura a 60 grados de temperatura en el primer minuto y en el segundo minuto a 16 grados de temperatura. O sea, te baja 600 grados en 2 minutos. ¿Y por qué es tan importante este equipo o este elemento? Porque hay que considerar que la electromovilidad va a ser parte común de nuestro diario vivir. Entonces es el único elemento que apaga los fuegos que se generan producto de la electromovilidad o las baterías de litio. Yo Ah, creo ok. que eso es donde nosotros estamos a puertas de conseguir que muchos estén haciendo conciencia de esto. Los bomberos hablamos de esto, algunos prevencionistas igual, pero podría decirte que es como la vanguardia, un agente Ya. extintor de ese tipo. ¿Por qué? Mira, ojo, quiero hacer un pequeño parangón. Eh, las maquinarias funcionan con sistemas que se llaman AFEX. Los AFEX es un sistema automático de ataque de incendios. El 8 de marzo de este año nosotros tuvimos una señorita fallecida en Radomiro Tomic, en donde de haberse utilizado un agente como este, no hubiera sucedido aquello. Ahora, existen un montón de factores que llevaron a ese accidente. Falta de mantenimiento, falta de coordinación, hasta el punto de dar órdenes que no eran las adecuadas. Pero si hubiera tenido yo ese agente extintor, podríamos decir que quizás la realidad hubiera sido otra. Si estuviera involucrado o dentro del equipo AFEX, hubiera estado la gente F500, quizás la realidad hubiera sido otra. O sea, más que equipos de protección personal, porque yo te podría hablar de arneses, de equipos ID, de ascenso-descenso, yuma, cuerdas, pero más que equipo y equipo de protección personal, te puedo hablar de lo que es en este caso la gente F500, porque aparte al momento de tú aplicarle el F500 al humo, sea cual sea el humo, sea cual sea el fuego, perdón, el humo desaparece, eliminando los radicales libres y en este caso bajando las tasas de agentes que son cancerígenos. Y si es por equipos de protección personal, ya te voy a nombrar dos, que vendría a ser la máscara de soldar Júpiter, que encuentro que dentro de lo que es la exposición a los gases que genera la soldadura, tener una máscara de respiración que tiene un filtro en la parte posterior que te permite trabajar 8 horas, es un excelente equipo de protección personal, considerando que los gases generan problemas neurocognitivos, generan una serie de problemas también a la interna de tu cuerpo, ya por producto de la radiación o los humos que inhalas. Y por otro lado, con los arneses me quedaría con el modelo Exofit Sala de la empresa 3M, que es un arnés que tiene la particularidad de no vencer, ese arnés no se vence. Entonces podríamos hablar de esos dos equipos de protección personal, más el agente F500 que es para emergencias. Maravilloso. Y de hecho, muy acertado la respuesta de un agente extintor, dado que en la actualidad la presencia de baterías de litio está siendo cada vez más evidente y más constante en la industria, tanto en equipos como baterías en los automóviles, baterías en las maquinarias, en una serie de cosas que el litio está teniendo como una especie de revolución en el último tiempo. Así que verdaderamente muy buena respuesta. Y con eso, Donaldo, creo que es todo el tiempo que tenemos en esta ocasión. Y de nuevo agradecerle muy encarecidamente su tiempo. Ha sido muy interesante su presencia acá y esperemos tenerlo en otra ocasión. Hasta luego. Hasta luego, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Ciber IoT, medio digital.
Somos un medio de comunicación enfocado en informar sobre los avances más recientes en IoT, ciberseguridad y automatización, y cómo estas tecnologías están siendo implementadas en la industria minera para mejorar la eficiencia y la productividad. Este año estaremos presentes en los más importantes congresos de Mentoris, GECAMIN, Exponor, Expomin, FEXMIN, entre otros. Para más información, síguenos en nuestros medios oficiales.